Un administrador es alguien que está encargado de una empresa, de un negocio, y tiene unos objetivos, unas metas que se le fijan, y él las tiene que realizar, no haciendo las cosas personalmente, sino a través de otros. Sin embargo, él no es el dueño, es solamente el encargado de hacer eso. Y no sé si a ustedes les ha tocado, pero a veces nos encontramos con una persona que es el administrador, pero se siente y actúa como el dueño del negocio. Y dice, bueno, eso yo no lo manejo yo, o sea, es mío. Y abusa de su poder, trata mal a los clientes, a los otros empleados, y pues no reconoce, ¿no?, que se adueña o se encarga del puesto que tiene. Hay una parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, de un hombre que fue denunciado ante su amo, que disipaba sus bienes y tenía que dar cuenta. Le pidió que le entregara esa, dice ahí, mayordomía. Y bueno, tenía que dar cuenta. Ese es el importante de lo que pasó. Después no es bastante relevante para esto. Entonces, de ahí sale ese concepto de mayordomía, en la que los siervos de Dios son llamados siervos, mayordomos, pero tienen que dar cuenta. Adán fue el administrador y mayordomo de la creación y tenía que dar cuenta de la creación. Igual Abraham, igual los jueces, Samuel era un administrador, un mayordomo, lo mismo que Saúl, lo mismo que David. En Samuel, capítulo 25 de Primera de Samuel, tenemos la historia de un hombre, dice ahí, de malas obras, y él tenía que también dar cuenta. Y cómo tenía estas cuentas, qué tenía que entregar, y eran malas obras. Dice, empieza así el capítulo, vamos a leer hasta el versículo 12. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Nabal, saludarle en mi nombre, y decirle así, sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán.
hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido un buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que oyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por este día y esta oportunidad de estar delante de ti. Y te pedimos que tú uses tu palabra, que nos ayudes a entender lo que tú quieres de nosotros, que nos ayudes a cambiar nuestro corazón, nuestra mente, que obres por tu Espíritu y por tu palabra y que edifiques a la iglesia, que edifiques a cada persona, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Empieza diciendo el capítulo que murió Samuel. El libro empieza con la historia del nacimiento de Samuel, de Ana, su madre que era narra desde su infancia, la infancia de Samuel, su llamado por Dios, su ascenso a juez de Israel como el gobernante de la nación. Cuando había envejecido, por petición del pueblo, ungió a Saúl como rey de Israel, siguiendo las instrucciones que Dios le dio. Y debido a su desobediencia y rebeldía, le ordenó Dios que ungiera a David también como rey. Había dos reyes, uno que sabía que no debía reinar, pero se aferraba al poder, a su posición, con todas sus fuerzas. Su objetivo era la muerte del otro rey, de su rival, y usaba todos los medios a su alcance para conseguirlo. El otro rey esperaba el tiempo en el que Dios lo pondría en el trono. Él no movió un dedo, no tomó el asunto en sus manos, lo único que hacía era huir para salvar su vida. Saber la historia, básicamente porque la historia, a veces perdemos la noción del tiempo. La vida y las aflicciones de David perseguido duraron más de 10 años, pero se pueden leer en unos minutos. Fueron 10 años de tribulación continua. Entonces nos puede parecer, si no tomamos en cuenta esto, que su carácter era cambiante, pero las circunstancias eran muy difíciles y la duración era larga. Pues su paciencia y su fe estaban siendo puestas a prueba. Y en ocasiones, como ser humano que era, flaqueaba. La última vez, Saúl y su ejército lo perseguían. El rey entró a una cueva solo, en la que estaba David y sus hombres. Quedó a merced de ellos. David refrenó a sus hombres y lo dejó salir sin daño. Cuando Saúl se dio cuenta que David le perdonó la vida dentro de la cueva, reconoció su pecado y pareció arrepentirse.
parecía que David dejaría de ser perseguido con este arrepentimiento de Saúl. Pero sabiamente David decidió permanecer en las regiones desiertos y confiar demasiado en el corazón cambiante del rey. Fue una decisión que tenía un enorme peso. Los hombres de David necesitaban un sustento diario de alimento. Mientras toda esta historia se desarrolla, se vuelve a mencionar acerca del profeta Samuel, que no se había mencionado, que dice el versículo 1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Solo se dicen estas pocas palabras, pero el impacto en el pueblo y tanto en Saúl como en David fue enorme. Él había sido profeta desde joven. Su primera profecía fue contra su mentor, maestro Elí, contra sus hijos y su casa. Él fue el último juez antes de que Israel fuera un rey. Y él vio a lo largo de su vida, vio la promesa, vio el arrepentimiento de Israel, tuvo éxito en algunas luchas contra los filisteos, pero también fue testigo del fracaso del pueblo cuando desecharon el gobierno de Dios y pidieron rey, y también vio el fracaso de este rey que era de acuerdo al corazón del pueblo. El pueblo pidió a un rey y atendiendo a esa petición, ungió a Saúl. Samuel no solamente aceptó a Saúl como rey, lo apoyó con todo. Saúl amaba al pueblo de Israel tanto que hubiera deseado ver grandes cosas en el reinado de este Saúl. Derramó lágrimas cuando fue desechado, pero a partir de ese momento se convirtió en protector y maestro de David. Se murió Samuel. Samuel había vivido siempre consagrado a Dios. Es uno de los grandes hombres de Israel. Dice el Salmo 99:6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Era uno de los pocos que estaba en este nivel. Él es mencionado en la carta a los hebreos, de esa galería de los héroes de la fe. Cumplió todo lo que Dios le mandó. Lo que Dios le encargó, lo había guardado. Fue un siervo fiel, un buen mayordomo, que tenía buenas cuentas que presentar. Ahora que había muerto. Sus obras, lo que hizo, daba testimonio de su fidelidad. Y a pesar de ser un hombre excepcional, murió la muerte terrenal, porque era descendiente de Adán. Pero la obra del Dios de Israel no terminó cuando murió Samuel. La obra de Dios nunca depende de una sola persona. Murió Samuel, pero Dios levantó a David. La obra de Dios no termina con una persona.
Él sostiene y continúa su obra como Él quiere y a través de los que Él quiere. Si alguien se aparta o muere, Él tiene a alguien más. Esta muerte declaraba formalmente el fin del gobierno que Dios hacía por medio de los jueces, de lo que se llama la teocracia, para dar paso a la monarquía. Y esto tenía una razón de ser. Tendría como finalidad última el establecimiento del reino eterno del Hijo de David, de Jesucristo. Por eso tenía que ser un gobierno de un rey. Dios lo había planeado así siempre. En cierta manera, Saúl era frenado por la presencia de Samuel. Ahora que estaba muerto, David tomó sus cosas y se fue a otro lugar desierto, mucho más alejado del rey Saúl, para tener una mayor seguridad, lo más lejos que pudo. Estando en este lugar, hice una petición a este hombre llamado Nabal. Dice el versículo 2 siguientes. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada todo el tiempo que han estado en campo. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Pues David, siguiendo con su vida de perseguido, estaba buscando proveer alimento para sus hombres, al menos por un día. Esta vez lo pidió de una manera muy humilde a un hombre que tenía abundancia de provisiones. David y sus hombres habían estado moviéndose en el territorio de la tribu de Judá, en el área llamada Carmel. No es el monte de Carmelo, es una región, está entre las ciudades de Sif y Maón. Ahí en su estancia en esta región habían coincidido con un grupo de pastores que cuidaban un rebaño muy grande que pertenecía a un hombre muy rico. Fácilmente hubieran podido tomar algo del rebaño para satisfacer sus necesidades de alimento. Y esto era lo que hacían los invasores y merodeadores que frecuentemente entraban al territorio de Israel. Ya vimos ahí que pasaban en la ciudad de Sif y los robaban, asaltaban, se llevaban todo el alimento de Israel. En lugar de eso, David tomó a estos pastores bajo su protección, no solo evitando dañarlos, sino impidiendo que los invasores o merodeadores los dañaran. David y sus hombres los protegían de amenazas
externas, de manera que ni una sola oveja o una cabra faltó durante todo ese tiempo de entre miles que había. Llegó finalmente el momento de cortarles la lana a las ovejas, en cierto sentido de cosechar, de materializar unitariamente la riqueza. Y este hombre rico, porque su nombre era Nabal, había venido a Carmel para esta ocasión. Durante ese tiempo, los que tenían ovejas acostumbraban a hacer una fiesta para celebrar su riqueza, en la que sus siervos participaban. Era lo que Nabal estaba haciendo en ese momento. David lo sabía y pensó que era un buen tiempo para pedirle ayuda a Nabal. Él y sus hombres tenían esa constante necesidad de alimento y habían ayudado a los pastores de Nabal no solamente a cuidar, sino a sostener el rebaño. Y eso hacía posible que en ese momento Nabal tuviera un motivo para celebrar. Que él pudiera tener esta fiesta se debía a ese servicio de protección que David y sus hombres habían dado a sus pastores y su rebaño. David envió a 10 jóvenes que humildemente fueran a saludar a Nabal, deseándole paz, prosperidad, y solicitarle una ayuda, dice, lo que Nabal pudiera ofrecer. No exigieron, pedían lo que tuviera a mano. Nabal era sumamente rico, mientras David y sus hombres vivían con muchas dificultades, vivían al día. David no tenía envidia de Nabal, no quería su riqueza, no la ambicionaba, quería solamente algo de ayuda. David era un guerrero conocido en todo Israel por sus victorias, y todos lo sabían, aunque el rey Saúl lo estuviera persiguiendo. Su ejército pues, era muy superior a la fuerza que pudiera tener Nabal. Nabal era rico, pero David fácilmente hubiera podido tomar por la fuerza lo que quisiera. En cambio, le pidió humildemente alguna pequeña parte de ayuda, que iba a compartir con sus siervos en esa fiesta. Envió a estos jóvenes en su nombre, solicitándole de la manera más humilde posible algo de ayuda. Y esa es la razón por la que la respuesta de Nabal es como una bofetada a David. Como les había mandado, los jóvenes saludaron a Nabal en nombre de David, que era el rey ungido de Israel. Y eso lo sabía perfectamente Nabal y su familia. Esto lo sabemos porque cuando Abigail habla con David, le dice esto, ¿no? Pero eso a Nabal no le importó. Estos jóvenes le hicieron paz a su casa, a él y a todo lo que tenía. Y le explicaron cómo ellos habían protegido y ayudado a sus pastores. De cierta forma le habían dado la prosperidad de la que gozaban en esos momentos. Esa era la razón por la que podía ser un banquete. Amablemente le pidieron hallar gracia a sus ojos
que era un día de fiesta. Hablaban de ellos mismos como siervos de Nabal, y hablaron de David como su hijo, con humildad. Se colocaron abajo de Nabal, le mostraron respeto, le mostraron honra, le honraron. Teniendo en cuenta quién era David, este nivel de humildad fue profundo y lleno de gracia hacia Nabal. Otra vez habla del corazón bondadoso de David, igual al corazón de Cristo, que no tenía ningún problema en mostrarse humilde, a pesar de ser quien era. Para conservar la paz, por el bien de Nabal, por el bien de sus hombres y para la gloria de Dios, David tuvo el corazón de Cristo, ese corazón descrito por Pablo en Filipenses 2, del 1 al 8. De considerar este es el corazón de Cristo. Y Pablo dice que haya en nosotros ese mismo sentir. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún gozo, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nabal fue todo lo contrario. Se nos dice que era muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. En ese tiempo, una forma de inversión de los muy ricos era el ganado. Y lo que él tenía era considerable, era bastante. Tenía siervos, tenía pastores que cuidaban su ganado. Era un hombre muy, muy próspero. Ser rico no es pecado en sí mismo. Que Nabal estuviera un paso más allá de ser rico, no lo hace una mala persona. Los evangelios dicen que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Pero Dios, por gracia, ha salvado a gente rica a lo largo de la historia. Como a todos los demás, cualquiera que es salvado es por gracia. El dinero no es la raíz de todo mal, pero sí lo es el amor al dinero. Y así como un hombre se relaciona con su riqueza, cómo hace uso de la riqueza que finalmente Dios le ha dado, es lo que determina la condición real del corazón del hombre. Nabal además fue bendecido con una esposa de hermosa apariencia y lo más importante, de buen entendimiento. Providencialmente Dios había bendecido a Nabal
con riqueza y con una mujer piadosa y con sabiduría. Él tenía una mujer como la mujer de Proverbios 31, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, no todos los hombres están casados con una Jezabel. Nabal tenía una esposa buena y sabia. Dice también que era descendiente de Caleb. Caleb era de la tribu de Judá, de la misma tribu de David. Pues de cierta manera eran parientes, eran cercanos. Pero todas estas circunstancias que han mencionado, que describen cómo era y lo que tenía Nabal, no definían su carácter. Pero recibir tantas bendiciones debería ayudar a formar un hombre de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y de parte del que le dio esas cosas, de parte de Dios. Dios le había dado mucho y por lo tanto mucho esperaba de él. En el versículo 3 dice que Nabal era duro y de malas obras. En lugar de estar agradecido con Dios por lo que tenía y en lugar de intentar vivir para la gloria de Dios, Nabal era desagradable y se comportó impíamente. No era considerado con los demás y en lugar de utilizar su posición y su riqueza como un medio de servir y bendecir a los demás, como un medio para la gloria de Dios, era abusivo y áspero por naturaleza. Pues la posición en la que Dios nos pone, a todos nos ponen alguna posición, por ejemplo, en el matrimonio, el hombre es administrador de su casa, guía, pero algunos se convierten en abusivos, abusan de esa posición, se pueden ser malos administradores. Entonces, esta respuesta que Nabal da a los hombres jóvenes se refleja esa actitud, ese corazón de Nabal. Dice el versículo 9: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para los esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David estas palabras. Nabal escuchó la petición de estos enviados de David y rápidamente respondió de acuerdo a lo que había en su corazón. No respondió diciendo simplemente que no daría la ayuda que pudo haber hecho. Respondió negativamente, pero usó su respuesta para insultar y burlarse de David. Lo que hace la respuesta extraordinariamente ofensiva, exhibiendo ese carácter áspero y malvado de su corazón, es que de la peor manera rechaza una petición humilde de David. Como mencionamos, David era el rey ungido de Israel y podía aplastar a Nabal en un segundo. Sin embargo, él se humilló a sí mismo
delante de Nabal, presentándose como un siervo, como un hijo suyo, solo para ser groseramente pisoteado por Nabal, que era su compañero de tribu. David era un reflejo de su hijo mayor por venir, el cual, sin forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, semejante a los hombres. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Nabal se refirió a David con una áspera arrogancia. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Nabal sabía perfectamente quién era David, pero se negaba a reconocerlo. Los fariseos sabían quién era Cristo, se negaban a reconocerlo abiertamente. Él no se estaba declarando ignorante, por el contrario, es una declaración de arrogancia. ¿Y quién es David? ¿Quién es este don nadie, hijo de Isaí, en cuyo nombre ustedes me saludan como si tuviera alguna importancia? Yo diciendo, los siervos todo el tiempo escapan de sus señores y van luego por ahí buscando obtener comida gratis de los demás. ¿Debo yo hacerme cargo de las necesidades de este hijo de Isaí que ha huido de su señor Saúl? Debo dar mi carne, mi agua de la carne que yo tengo para satisfacer las necesidades de este siervo rebelde. Es como aquel administrador que se siente dueño hasta de la mercancía que vende. Nabal juzgó injustamente a David, pues, suponiendo que había huido de Saúl por rebeldía. Mostró falta de respeto y deshonra para David, no solo como rey, sino hasta como ser humano, por la manera como menosprecia la bondad y la humildad con la que le habló David. Lo único que había hecho David era mostrarle bondad. Y lo único que hace Cristo es mostrar bondad hacia nosotros. David mostró esa bondad protegiendo a sus pastores y negándose a robarlos. No es simplemente que Nabal se negara a ayudar a David. Era como trató la humildad de David, con desprecio. No mostró ninguna gratitud por lo que David había hecho con sus pastores. Quiero que notemos esa arrogancia que muestran o que mostramos cuando rechazamos a Cristo. Nabal era ingrato de corazón, primero hacia Dios y consecuentemente hacia los demás. Muchos pecados tenía Nabal, pero su falla en la mayordomía y del buen uso de lo que Dios le dio es lo que se destaca. Se puede relacionar el corazón egoísta de Saúl con el corazón de Nabal, los dos centrados en ellos mismos.
lo que sale en la vida de todo hombre, lo que se ve, lo que se muestra, lo que sus obras son, sale de su corazón. Y la manera en la que nos relacionamos y tratamos a los demás es un reflejo de cómo nos relacionamos y tratamos a Dios. El problema de Nabal no era con David, sino con Dios. Esa es la razón de su conducta. Todo árbol se conoce por su fruto. Este era un hombre de malas obras. No conocer y no honrar a Dios lo llevó a ignorar que todo lo que tenía era porque Dios se lo había confiado. El mismo Nabal no se pertenecía a sí mismo, le pertenecía a Dios, lo mismo que todo lo que tenía Dios se lo encomendó. Y así es para todas las personas. Pero la mayoría lo ignora y no asume su responsabilidad, igual que Nabal. Hasta que como Nabal son llamados delante de Dios para dar cuenta. En pocos días Nabal perdería todo. De todo lo que tenía, no podía llevarse nada. Y no tenía una buena respuesta cuando se le preguntara, ¿qué hiciste con lo que te di? La forma como trató a David venía de un corazón malvado, impío, egoísta, no redimido, que estaba en guerra contra Dios. Era enemigo de Dios, igual que Caín, que Sodoma y Gomorra, igual que Saúl, igual que cualquier otra persona condenada en la historia. Esos somos todos nosotros. Busca a Cristo antes de que sea demasiado tarde. A cada uno Dios nos ha confiado muchas cosas, empezando con nuestra vida. Lo más valioso que tenemos en nuestra vida es nuestra alma. Y vamos a dar cuenta, vamos a recibir el fruto de nuestras obras ahí en nuestra alma. Lo que hacemos con lo que Dios nos da revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón. Así como seres humanos tenemos eso, tenemos familia, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos semejantes, tenemos hermanos en la iglesia. Nuestra visión de este mundo, nuestra actitud hacia las riquezas y las posesiones materiales, nuestro uso del tiempo revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón. Dios nos ha dado un tiempo, y cómo usamos ese tiempo, cómo lo malgastamos, cómo lo despreciamos, habla de lo que está en nuestro corazón, confirma o contradice nuestra profesión de fe. Esto no significa que ser un buen administrador salva a una persona. Solo Cristo salva. Puedes dar todos tus bienes a los pobres y ser un humanista ateo. O puedes ser un moralista
o alguien muy religioso. Pero si no pones tu confianza en Cristo, si no crees en Cristo, estás igual de perdido que Nabal o que Saúl. Nuestra actitud hacia las riquezas y las cosas materiales nos da un fuerte indicio para confirmar la sinceridad o hipocresía de nuestra fe. Nos deja ver en qué estamos confiando, qué es lo que amamos y a quién servimos. En el capítulo 16 de Lucas, que habla de este mal mayordomo, en el versículo 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todos somos siervos que hemos recibido talentos, algunos 5, otros 3, otros 1. Hemos recibido alguna cantidad de bienes materiales, de tiempo, de familia, de responsabilidades, y daremos cuenta de cómo lo usamos. El siervo sufriente, Jesucristo, vino, y como un buen siervo, de todo lo que le dio su padre, de todas las ovejas que le encargó, no perdió ninguno. Todo lo hizo bien. Para hacerlo, pagó el precio. Él dio su vida por sus ovejas. No hay mejor mayordomo que él. Pues, algunos tienen riquezas materiales, otros no. Lo dice 1 Timoteo 6, 17 a 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. El gran pecado del rico fue desentenderse del asno, el mendigo que estaba echado a su puerta. A él Dios le dio muchos bienes materiales, pero hasta las migajas le negaron. De las riquezas, pero no solo de las riquezas. Hay muchas cosas que Dios nos da que ni siquiera nos damos cuenta que nos da y las despreciamos. Pero esas cosas Dios nos las ha confiado. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha confiado? Con todo lo que nos ha confiado. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Está en el mundo? Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Estás guardando tesoros en este mundo? ¿Estás invirtiendo en gloria con Cristo? ¿Dónde está nuestro corazón? Recordemos a la esposa de Lot. No podía dejar de mirar dónde estaba, no quería que mirara. Recuerda al joven rico. Lo que guardes aquí, para ti, aquí se va
a quedar. Lo que puedes servir, lo que puedes dar a Cristo. Cristo es el que nos ha encargado estas cosas y nos las ha dado para hacer buenas obras. No nos salvamos por nuevas obras, pero lo que nos ha dado es para servir a los demás. Lo que le das a Cristo no lo puedes perder.